¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Voces Laboro, el podcast. Hoy trataremos el tema practicantes preprofesionales y profesionales, convenios formativos. ¿Sí? Nos acompaña hoy la señorita Milagros y la señorita Kaori. Sí, como menciona el doctor, el día de hoy vamos a conversar respecto a una modalidad, que quizás no muchas veces genera alguna duda respecto a cuál es la manera correcta de establecer estos tipos de convenios, ¿no? Hablamos de las prácticas preprofesionales, de las prácticas profesionales, que tienen su regulación en la Ley de Modalidades Formativas la Ley de Modalidades. La ley 28.518 y también en su reglamento el decreto supremo 007-2005-TR. Esas son básicamente las dos regulaciones normativas específicas, ¿no? Hay otro tipo de modalidades formativas, sin embargo, hoy solo tocaremos la práctica preprofesional y la práctica profesional. Claro, me parece que son también las más comunes que suelen encontrarse en las empresas, ¿no? Haciendo la distinción que las prácticas preprofesionales es para estudiantes que todavía están llevando la carrera. Por lo general suele ser en los últimos años de la carrera. Y acerca de las prácticas profesionales es ya para egresados, ¿no? Ya finalizaron la carrera y tienen hasta un periodo de 12 meses para poder realizar este tipo de labores a través de este tipo de convenio. Claro, tanto para estudiantes que siguen una carrera en la universidad como también en institutos. Sí, aplica para ambos. También hay que tener en cuenta que estas prácticas, tanto la pre como la pro, deben estar suscritas a un convenio. Es muy importante que este convenio esté suscrito desde el inicio de la relación de estas prácticas, porque si no va a ser una causal que luego vamos a hablar sobre desnaturalización de estas Así prácticas. es, ya no sería considerada pues como una modalidad formativa, sino sería considerada como una relación laboral. Claro, recordemos que las modalidades formativas, tanto la pre como la profesional, no es una relación de trabajo en sí, es una relación de aprendizaje técnico con la práctica, así se le denomina. Sí, esto tiene como objetivo, contratar de esta manera tiene como objetivo articular la mejor forma educativa con las necesidades del mercado laboral actual. Además de fomentar la formación de las personas desde pues que son estudiantes y desarrollar las capacidades que puedan favorecer en un futuro su empleabilidad y la adaptación dentro de este mundo laboral, ¿no? Al que van a pertenecer más adelante. Así es. Una de las características importantes es la cantidad de horas, por ejemplo, o la diferencia que existe entre las preprofesionales y las profesionales, que son prácticas ambas. Una de las diferencias es la cantidad de horas que se presta a la semana. En el caso de preprofesionales son 6 horas diarias hasta un máximo de 30 horas y en el caso de profesionales es 8 horas diarias como máximo hasta un máximo de 48 horas a la semana. Claro, recordemos que si bien existe pues esta distinción entre horas respecto a horas trabajadas o prestadas a la semana, la remuneración en ambos casos no puede ser menor a la remuneración mínima vital, ¿no? Pero en el caso de las profesionales sí, que pueden ser proporcionales a la cantidad de horas prestadas por servicio. Así es. Por ejemplo, si un estudiante o una persona que está en un convenio formativo profesional, el máximo es 48 horas, pero se lo reducen a 24, se le pagará, de acuerdo a lo que indica la norma, el proporcional, es decir, la mitad de la remuneración mínima en el caso sea pactada la remuneración mínima como pago. Es decir, no necesariamente el preprofesional o el profesional están sujetos a una remuneración mínima vital, sino el mínimo que le puedes pagar es eso. Puedes pagarle mucho más incluso, ¿no? Así es. Así es. Es importante también tener en cuenta que dentro de este convenio que se debe firmar al inicio de esta relación, llamémoslo así, es el tema de los datos personales primero de la persona que va a ingresar, la ocupación y la capacitación específica. Esta parte de la capacitación que va a recibir o el aprendizaje que va a recibir el practicante es importante para poder luego justificar que realmente está realizando prácticas, ¿no? Y que no se está realizando trabajo como tal. Luego el tema de la duración, cuánto dura este convenio para también el área de recursos humanos tenga en cuenta esta duración y no se genere una causal de desnaturalización posteriormente.
y, como mencionan, ¿no? El monto de la subvención, ¿no? Cuánto va a ser como mínimo la remuneración mínima vital. Claro, es importante destacar que no se llama remuneración, sino que en estos casos se le denomina subvención económica. Sí, hay una diferencia, que ya veremos más adelante, porque en el caso de la subvención económica que se le otorga al practicante, no está sujeto a descuentos ni retenciones de renta, ¿no? Y bueno, también para añadir a lo que vienes mencionando de este acuerdo, es importante que esté suscrito en el caso de prácticas preprofesionales, en 3 partes, ¿no? En el centro de estudios, en la empresa, por la empresa y por el estudiante, ¿no? Que vendría a ser ahora el practicante. Y en el caso de las prácticas profesionales, que ya es un egresado, pues debe firmar el centro y el practicante. Así es. La cantidad de años que se le permite a un practicante preprofesional es de 2, y en el caso de profesionales es de solamente 1 año o 12 meses, ¿no? Acá lo que indica la norma es salvo que la institución educativa requiera más. Es decir, hay entidades que requieren adicional de prácticas profesionales más de 1 año. Y, por ejemplo, también una distinción o algo que se tiene que también tener en cuenta es que ya sea para contratar prácticas pre o pro, muchas veces no, por ejemplo, pueden acudir a algún centro, a alguna empresa por periodos cortos, de repente 3 meses, 6 meses, ¿no? Y finalmente esto pues no va a poder exceder de los plazos que hemos mencionado hace un momento. Por ejemplo, en prácticas profesionales dentro de los 12 meses, ya sea en una entidad 3 o en otra 6 o en una sola entidad los 12 meses, ¿no? De esa manera también es como se lleva a cabo este tipo de prácticas. No va a ser que en distintos centros, sino siempre dentro de un máximo, ¿no? Sí, ahora hablemos de los beneficios, ¿no? El beneficio, por ejemplo, del descanso. Lo que indica la norma es que los practicantes tienen descansos semanales y feriados, Sí. ¿no? Y por otro lado, y subvencionados, es decir, esos días de descanso se les paga. Y además el descanso vacacional, así se le denomina, que es, en el caso que el convenio dure más de 12 meses o 12 meses, más de 12 meses o más, se le otorgará 15 días por cada 12 meses, claro, prestados servicios. Así es. Luego, el otro beneficio es la subvención adicional, que es parecido a la gratificación, que es luego de 6 meses de haber estado como practicante, se recibe esta subvención adicional equivalente a media remuneración mínima. Media subvención mínima vital. Media subvención. Claro, aquí lo que indica la norma, y quizás no hay mucho desarrollo en el sentido de pronunciamiento respecto a este tema, es que no se paga como una gratificación, salvo que entre el 1 de enero, claro, ¿no? Sino que cuando ha cumplido los 6 meses, por ejemplo, ha entrado el 1 de febrero y se le tendrá que pagar pues, a fines de julio, ¿no? O sea, no coincide necesariamente con la gratificación pagada a los trabajadores, ¿no? Sino con el cumplimiento de los 6 meses. Ahora, el proporcional es un tema también en discusión. Si el practicante ha estado únicamente 5 meses, ¿se le paga un proporcional de esa subvención? Es la pregunta, ¿no? Lo que se considera es que normalmente sí se hace esto, ¿no? Claro, en la práctica se ve que eso se llega a realizar para poder reconocerle algún tipo de beneficio, digámoslo de esta forma adicional al practicante, pero la norma no establece una regulación exacta sobre este punto. Sí, la denominación es subvención adicional, así se le denomina, no se le dice gratificación. Otro beneficio también es el tema de la cobertura de salud, ¿no? Los practicantes tienen también derecho a contar con este seguro de salud, ya sea a través del e-salud o de alguna entidad privada, ¿no? Pero sí deben tener también todos los practicantes este seguro. Claro, que lo contrate el empleador, Lo paga el por empleador. cuenta y costo del empleador. Sí. Así es, no es que el practicante paga su seguro, paga un EPS adicional o aporta de salud, no. El empleador es el encargado de asegurar o suscribir al trabajador en estas entidades de salud. Creo que ahí también cabe una diferencia, ¿no? Entre lo que sería una relación de trabajo con la modalidad formativa, porque en el caso de los practicantes, incluso aunque opten por la opción del seguro privado, también lo tiene que cumplir el empleador, ¿no? No se pueden efectuar ningún tipo de descuentos o retenciones para pagar el seguro. Como este el caso laboral de a diferencia la EPS, de los ¿no? trabajadores con la EPS. No, incluso en el caso de las microempresas pueden, como ustedes saben, incluir a sus trabajadores al CIS,
Sin embargo, no puede hacer eso con los practicantes. Con los practicantes tiene que incluirlos en salud o en una EPS. ¿No? Así es. Bueno, y por último tenemos, bueno, uno de los últimos temas respecto de beneficios es el certificado, ¿no? El certificado al finalizar las prácticas, ya sea por el periodo que sea pactado, se otorga pues al trabajador un certificado para que los pueda inscribir en su centro de estudios. Claro, que no es lo mismo que el convenio que se firma al inicio, ¿no? Pero el convenio es como el requisito para que sean válidas las prácticas y el certificado pues es algo que se le otorga al estudiante, al practicante para los fines que requiera, ¿no? Claro. Ahora, desnaturalización de la modalidad formativa en el sentido de prácticas pre y profesionales. Así es. Como habíamos indicado al inicio, la primera forma de desnaturalizar este tipo de convenios es que no exista un convenio como tal. Cuando muchas veces las empresas, por pretender agilizar un poco el proceso, olvidan firmar estos convenios al inicio de esta relación, llamémoslo así, se desnaturalizan las prácticas pre y pro como tal. Cuando se contrata para realizar ciertas actividades de capacitación o en todo caso de entrenamiento, en todo caso de conocimientos por parte del practicante, pero se le asignan labores o funciones diferentes a las que están relacionadas su carrera, ¿no? También se desnaturaliza. Y otra causal es que se exceda el plazo del convenio o la prórroga. Es decir, que si se firma un convenio por 6 meses o por un año y el practicante, bueno, de acuerdo al caso, ¿no? Sigue realizando labores y pues encima se verifican que ya no son labores de aprendizaje, que tengan que ver con el aprendizaje, sino ya labores como tal, y excede el plazo y sigue trabajando, también es una causal para que se desnaturalice este tipo de convenios, ¿no? Otra causal para poder desnaturalizar es que el practicante ya haya tenido previo un contrato laboral como tal con la empresa, ¿no? Si ya ha tenido un contrato previo y luego lo quieres pasar a modalidad formativa, está desnaturalizado, a menos que, según como dice la normativa, se señale o se demuestre que es aprendizaje en otras áreas o en otras funciones diferentes, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que no existe un porcentaje mínimo o máximo de practicantes pre y profesionales como sí lo hay en otras modalidades formativas. ¿No? Puede exceder el 20%, 30%, no hay límite. Sí. Bueno, otra es que exista simulación o fraude a la ley, ¿no? Es decir, que se contrata o bueno, se hace firmar un convenio, ya sea de prácticas pre o profesionales, pero en realidad lo que existe es una relación laboral, ¿no? Se le encomiendan funciones que no tienen que ver con su aprendizaje como un estudiante o como un egresado, y lo que se busca es pues disfrazar el vínculo real con la finalidad de no otorgar los beneficios que un trabajador ordinario o bajo el régimen ordinario le correspondería, ¿no? Además de eso, se está evadiendo que esta modalidad, tanto prácticas pre y pro, tienen una finalidad pedagógica, ¿no? Que es como también lo mencionamos al inicio, pues hacer un contraste entre la teoría y la práctica, y que debería beneficiar de esta manera a los estudiantes o a los egresados. Entonces, de esta manera se estaría comprobando que existe simulación o fraude de la ley y también estos convenios quedan desnaturalizados. Claro, otra forma de desnaturalización es asignarle más horas, por ejemplo, al practicante preprofesional de las 6 establecidas como máxima diarias o las 30 semanales, ¿no? En ese caso no son horas extras, sino es una forma de desnaturalización de este tipo de modalidades de contrato, ¿no? Es un poco encubrir, ¿no? Como dice Kaori, encubrir la relación real, ¿no? Que existe, ¿no? Simular que es un convenio de prácticas cuando realmente no es un convenio de prácticas. Claro, podría cumplir con todo lo adicional, ¿no? Es decir, la suscripción del contrato, la asignación incluso de funciones propias de un practicante. Sin embargo, se exceden en horas, ¿no? Y este exceso de horas provoca de que esta persona no necesariamente o no sea considerado pues como un practicante, sino como un trabajador. Y de hecho existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional de desnaturalización de las prácticas preprofesionales, por ejemplo, en los casos de que colocan a alguien que supuestamente es practicante a realizar funciones permanentes dentro de la empresa que no implican ningún tipo de formación para él, ¿no? Entonces el TC ya se ha pronunciado respecto a eso, o incluso si a este practicante le otorgan algún beneficio que tienen otros trabajadores, por ejemplo,
vales de alimentos o algún otro bonificación, ¿no? O sea, le dan un tratamiento de Le trabajador. dan el trato de trabajador y entonces eso también ha determinado que pues, lo pone en la misma condición, ¿no? Y claro que también lo que evalúan en estos casos es que exista el tema de la formación del aprendizaje. Es un conjunto de características en este caso que evalúan. Claro, incluso se puede cumplir con todas las formalidades, pero no se le capacita al trabajador, ¿no? Al trabajador y al practicante, ¿no? Entonces ahí también se incumple y lo que hace es convertirse ese practicante en un trabajador. Creo que es una línea muy delgada del tema de la capacitación, de poder demostrar, que la empresa pueda demostrar realmente la capacitación constante que pueda recibir este practicante respecto de sus funciones como trabajador permanente. Porque muchas veces algunos practicantes durante su formación deben realizar ciertos tipos de actividades, entonces es una línea muy delgada para las empresas para poder demostrar que hay una capacitación constante o hay un aprendizaje por parte del practicante, ¿no? Hay un tema, ¿no? Porque, a ver, ¿de qué forma se demuestra que el practicante está recibiendo una capacitación constante? ¿No? Eso trasladado a la contraposición de cómo es que no recibe o qué actividades ha realizado. Por ejemplo, el tema de actualización de cuadros, de seguimiento de procesos. Bueno, es una práctica constante, un aprendizaje sobre herramientas respecto a poder utilizar y hacer seguimiento de expedientes. En este caso, por supuesto, ¿no? Claro. Ahora, ¿eso hasta cuándo? Hasta que ya terminó de aprender, ¿ese forma parte de la capacitación? Bueno, en cierta parte sí, pero lo que se exige es de que la capacitación continua se dé por parte de la persona que es su tutor, es decir, una persona que lo guíe. Ahora, ¿quién puede ser el tutor? Un profesional, la persona que está encargada de la empresa, una persona asignada, podría ser también, no necesariamente otro practicante, ¿no? Sino, claro, un trabajador en sí, ¿no? Claro, quizás alguien que cuente con más experiencia, ¿no? Que ya no tenga tampoco este grado de practicante, sino, no sé, dentro de la empresa asuma un cargo con mayor jerarquía. Quizás, yo creo también. Por ejemplo, Carla es practicante, cumple con el tema de lo que es la capacitación, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás guiando, claro, sí, por supuesto, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Gaby también igual, ¿no? Sí, son personas que están a cargo, pues, de otras, que ya cuentan con más experiencia dentro de la empresa y que pueden guiar su aprendizaje, ¿no? Dentro de esta formación que ellas tienen como practicantes preprofesionales, en este caso en particular, ¿no? Ah. Entonces, bueno, manera de recomendación ya también como para ir cerrando sería, pues, suscribir un convenio, ¿no? Que tenga las formalidades establecidas por la norma, garantizar que se cumpla el máximo de horas permitido también, o no excederse de estas, ¿no? De estas horas. Tener un plan formativo también es importante, ¿no? Es decir, una forma de poder desarrollar la capacitación. El hecho de asignar un tutor también es importante, ¿no? El límite de contrataciones también, es decir, hablando de los tiempos, ¿no? Claro. En los cuales está permitido contratar a un y un profesional, ¿no? Y bueno, esto tiene que ser más de atención para las empresas, debido a que quizás pues un estudiante o un egresado requiere este documento, porque pues sabemos que esto es parte del perfil profesional, ¿no? Que uno requiere para obtener ciertos grados. Sin embargo, la empresa no puede simplemente, digamos, firmar por firmar sin ver que se cumplan las formalidades, ¿no? Porque en este ámbito también es UNAFIL quien inspecciona. Entonces, UNAFIL también pone multas si determina que existen convenios y pues realmente no son practicantes, o incluso que uno le dé el tratamiento al practicante y no existe un convenio. Entonces, UNAFIL también llega a esos casos, ¿no? Entonces, por eso considero que es la empresa quien debe tener mayor cuidado al suscribir este tipo de convenio. Claro, y una de las recomendaciones es que reporten o inscriban de manera inmediata a un practicante en el momento en que ingresa, ¿no? Sí, es muy Y importante. colocar en planilla bajo esa denominación. Respetar las horas de prestación del servicio. ¿Qué más? Otorgar los beneficios que le corresponden, ¿no? Como También es mencionamos hace un importante. momento, el otorgar quizás uno, de buena fe me imagino, ¿no? La empresa pueda querer darle otro tipo de beneficios adicionales y pues finalmente hasta le podría jugar en contra, ¿no? Y desnaturalizar un convenio de prácticas.
o recibir algún tipo de multas por tener a un practicante que en realidad es trabajador, ¿no? Bien, eso sería todo por este episodio. Ante cualquier duda o consulta que surja de lo conversado el día de hoy, estamos atentos a los comentarios a través de todas nuestras redes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.